Cuando van diputados camino a votar y usted se apura en la votación, precisamente para generar un resultado, eso es lo que no habíamos visto. Presidente, eso es lo que no habíamos visto antes. Hice un llamado, han votado todas las señoras y señores diputados y lamentablemente aquellos que no están en la sala, yo no me puedo hacer cargo de eso porque es una obligación individual. Si usted quiere permanecer en la testera y no que sea eventualmente censurado, yo les pido más ecuanimidad e imparcialidad. Desde el minuto 1 que yo comencé a dirigir esta testera, hemos recibido amenazas. 2.000 millones más para el Museo de la Mala Memoria. 2.079 millones para el Museo de la Memoria de Algunos. ¿Podría llamar al orden a esta jauría que tengo al frente, por favor? Yo me pregunto si ellos, con sus intervenciones, esperan que nos quedemos mirándoles y que en el Parlamento se instalen estas verdades. Le pido respeto. Diputado, le pido respeto, por favor. Mi misión como presidente es poner orden, pero el reglamento hoy día no me acompaña, porque es un reglamento de otra época. Y ya estamos aquí en nuestro estudio de conversación con el presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Mirosevich. Presidente, buenos días todavía. Gracias por estar aquí. Hola, Matías. Gracias por la invitación. No deja de ser curioso que cuando uno recuerda los años donde iba a clases de educación cívica en el colegio, no ponía tanta atención yo, pero me acuerdo que uno suponía que el Poder Ejecutivo ejecutaba, el Poder Judicial se encargaba de los juicios y el Poder Legislativo a legislar. Escuchar al presidente, y no es responsabilidad suya, decir que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de dar orden. Uno dice, bueno, ¿y no era que había que legislar? O sea, no se puede ni siquiera legislar hoy día por el desorden que hay. ¿A eso se refiere? A ver, yo distinguiría lo siguiente. La mayoría en el Congreso y en la Cámara quiere hacer su trabajo de manera seria, de manera sobria, sin estos espectáculos tristes. La mayoría, por lo demás, no es agresiva ni violenta. Pero hay un pequeño grupo que se ha acostumbrado a generar escándalos, incidentes y a tener actitudes fuera de la disciplina mínima que hay que tener para poder legislar bien y hacer nuestro trabajo, si por eso nos pagan. Pero logra ese grupo, por chico que sea, tener la influencia suficiente para impedir que la Cámara en su general esté operando de manera razonable, enfocado en la labor legislativa. ¿Logran distraer al resto? ¿Cuántos son? Logran, lamentablemente sí. Y yo creo que nosotros hemos ido normalizando una actitud de agresividad. Es decir, cuando una persona interviene, hay otros que se sienten con el derecho de interrumpir. Bueno, a mí me pasó personalmente en el primer discurso que di, donde estaba justamente Matías llamando a la unidad, llamando a la convivencia cívica, llamando a acercar posiciones, a tratarnos bien dentro de la Cámara. Y en ese mismo momento soy intervenido por un diputado que se siente con el derecho de pararse y de hacer un escándalo. Es decir, yo creo que aquí lamentablemente se ha ido normalizando un pequeño grupo que cree sentirse con el derecho de generar un mal clima, porque eso es lo que hacen, generar un pésimo clima para la Cámara en su conjunto. Claro, hoy día vemos a este diputado que revolea una bufanda, antes veíamos puñetes, pero en la presidencia anterior, lo que lo precedió a Raúl Soto, no vimos esta constante de amenazas de censurarlo, de sacarlo. Usted lleva 2 semanas, entró el 7, si no me equivoco, y ya tiene 5 amenazas. ¿Hay alguna autocrítica de qué significa Vladimir Mirosevich? Porque ha sido la tónica de su presidencia y Raúl Soto, la tónica era distinto. ¿Con usted están encarnizados? ¿Hay algo personal? No, yo creo que no es ¿Hay personal. alguna autocrítica como ha liderado? Es un momento político, no. Pero Raúl Soto se fue hace 15 días. Sí, pero se fue en otras circunstancias, porque miren, a ver, antes de que yo cumpliera 24 horas ya tenía la primera amenaza. ¿De qué da cuenta eso? De que hay algunos sectores que no respetan el resultado de la elección, donde ganamos. Y entonces están deliberadamente en una política de producir inestabilidad, incidentes, caos dentro de la Cámara, porque creen que eso me va a afectar a mí. ¿Quién dirige? Es que hay un boicot. Déjeme decirle, yo me he dado cuenta de que aquí hay 2 cosas. Hay algunos que tienen una actitud indisciplinada, la han tenido siempre. Ya. Digamos, el diputado de la carrera le pegó un combo
a otro diputado dentro de la sala. En el hemiciclo, claro. Hace 2 meses atrás, digamos. Esa actitud no tiene que ver conmigo, No, ni yo con sé, yo este sé. momento político. Hay gente que es indisciplinada y que hay que llamar al orden y que hay que sancionar duramente. Hay otra gente que creo yo ya de manera deliberada están intentando Usted está producir un caos. Pero está planteando que hay un boicot a la labor legislativa. ¿Quién hace ese boicot? yo Pongámosle nombre y apellido. no los voy a mencionar porque yo no estoy en guerra con nadie, se lo he dicho. Por el contrario, tienen que primero aceptar el resultado de la elección. Ya hay una nueva mesa. Es verdad que la derecha tenía la impresión de que iban a ganar la elección. Y entonces cuando no la ganan les produjo una frustración muy grande. Y entonces, claro, algunos quedaron un poco Picados. desolados y picados después de ese resultado. Sin embargo, yo le he hecho un llamado a dejar eso detrás y ya la elección ya sucedió. Nosotros tenemos que legislar por el bien del país. Por ejemplo, Matías, yo me he comprometido, además de poner orden, y que lo voy a hacer por las medidas sancionatorias y disciplinarias necesarias, yo me he comprometido a revivir y desempolvar 30 leyes que estaban durmiendo en el Congreso. Esta semana que viene he puesto 3 leyes en tabla que son, por lo demás, de gente que no está en el gobierno. Una es de la diputada Joana Pérez, respecto de mayor control policial, respecto de migraciones o de extranjería. El segundo es del diputado Jorge Alessandri, respecto de quitarle beneficios a aquellos que han atentado contra carabineros, la PDI o Gendarmería. Y el tercero es del diputado Chalper y el diputado Urruticoechea, respecto de los bienes que se les confiscan al narcotráfico. En esos 3 proyectos de ley que hemos priorizado y lo hemos puesto en tabla para esta semana, yo no... O sea, lo que ¿Es una búsqueda de acuerdo político? Porque son casualmente 3 personas que son opositoras. No, esto yo lo anuncié el día 1. No, yo sé. lo anuncié Me acuerdo haber conversado con ustedes. El día que yo Pero esta salí electo, lo priorización anuncié. de estos 3 proyectos de diputados que además son bastante simbólicos y líderes en la oposición, ¿es una búsqueda de firmar la paz? No, porque con ninguno de esos 3 estoy en guerra. No, si no está en guerra. Pero en este encontrón en que están. No, a ver, yo es que no estoy con ninguno de ellos, estoy en ese encontrón, con ninguno de los que he mencionado, Ya. así que no tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa. A la gente le importa que nosotros legislemos sobre las urgencias del Chile actual. Y esas urgencias son combate al crimen organizado, combate a la delincuencia y respecto a reactivación económica. Por lo tanto, estas imágenes que estamos viendo ahí, miren, son imagínense, increíbles. estas imágenes que estamos viendo ahí a mí me dan vergüenza. O sea, como presidente de la Cámara, yo no voy a permitir que las barras bravas se tomen el Congreso, se tomen la Cámara y que crean que el que grita más fuerte Eso es de esquina. es el que tiene la razón. Eso es de esquina. Pero imagínese. De un barrio del cual uno no quisiera andar solo. digamos. Entonces, ¿Ah? ¿qué es lo que quiero decir? Yo no voy a permitir que aquellos que crean que el gritar es el que gana las posiciones del Congreso. Por ejemplo, el otro día un diputado me pedía la palabra gritándome. Y yo le decía, no, ni siquiera me estaba pidiendo la palabra. Yo le decía, diputado, usted pídame la palabra y yo se la voy a dar, como se le ha dado todos estos días. El punto es que no nos podemos acostumbrar a actitudes que son abiertamente matonescas. Presidente Mirosevic, en esta, siempre odiosa las comparaciones, pero, por ejemplo, cuando usted tiene 5 acusaciones para intentar desbancarlo, ¿no es cierto? Censurarlo. Una de ellas tiene que ver con que lo acusan, 2 diputadas en particular de la oposición, de que usted aceleró una votación en el marco de la discusión de la PGU y se sintieron que no había trato igualitario para todos. Y eso es grave como acusación a quien preside la Cámara. ¿Cómo responde a eso? O sea, es grave si fuera cierto. Yo sé, la acusación, digo, no el hecho. Yo no estoy arbitrando el hecho. No, por supuesto. A ver, es grave si fuera cierto, ¿en qué sentido? Y sería bueno explicarlo. Cuando hay una votación, nosotros tuvimos 22 horas de sesión. Estuvimos votando todo el tiempo. Cuando nosotros votamos, yo aprieto un botón que se llama, que básicamente son unos timbres de llamado a votación. Que en la sala e incluso en las oficinas nuestras se escucha el timbre de llamado 15, 20 minutos antes de la votación. ¿Para qué? Todos sepan que su deber es estar en la sala votando. ¿Qué ha pasado? Cuando alguien no vota, cuando alguien no está en la sala, es responsabilidad individual. ¿Cómo es posible que porque ellas no estuvieron en la sala y no cumplieron con su deber por el cual se les paga, me echen la culpa a mí? Yo no aceleré ninguna votación. Cuando terminan los tiempos de discusión, cuando ya no hay más diputados inscritos para poder hablar, hay tiempos de votaciones. El presidente no tiene cómo acelerar una votación porque los diputados están inscritos. Cuando termina el último diputado, todos lo ven, todos lo tienen en su computador. Cuando termina el último diputado, tiempos de votaón. ¿Y no le hicieron ver a usted que estas 2 diputadas estaban en el baño? ¿Esa es la explicación que dieron? Perdón. ¿No se lo hicieron ver para esperar un minuto? No. Primero, nadie me lo hizo ver. Segundo, yo no puedo saber dónde están las diputadas.
Ya, pues Yo sí. dirigí una sesión de 22 horas. En esas 22 horas ustedes comprenderán que tuvimos cientos de votaciones, cientos, no estoy exagerando, cientos de votaciones. Yo las dirigí todas con el mismo ritmo y bajo las mismas reglas del juego, todos lo saben, por lo tanto digo, vuelvo a insistir, si hay gente que no cumplió con su deber parlamentario, que es votar, no responsabilicen a este presidente, porque la verdad es que da lo mismo que presidiera. Diputado, Hay que estar en la sala. Diputado Mirosevich, usted ganó con 77 votos. Son 55 los diputados. Usted ganó con menos votos de los que se necesita para la ley más simple de quórum. Se necesitan 78 votos. Sí, para la me faltó uno. Le faltó uno. O sea, usted, salvo que consiga, suponiendo que consigue que todo su sector está detrás suyo, necesita al menos uno del otro sector. Eso requiere de tener un puente siempre habilitado. ¿Qué es lo que...? Para las leyes, dice. Para empezar a aprobar la más mínima ley, la ley más simple, sin algún quórum. Entonces, ¿qué ofrece usted como presidente para establecer ese espacio de diálogo para hacer leyes? Porque si no, no son capaces de aprobar ninguna ley, es un organismo muerto. Claro. A ver, primero, yo no soy el responsable de empujar las reformas, ¿no? Es el gobierno, por lo tanto, el gobierno es el que tiene que establecer el diálogo. Sin embargo, claro, uno como presidente de la Cámara siempre puede ayudar. Y parte de lo que yo dije como central en mi discurso inaugural fue: necesitamos acercar posiciones. No solo hay que recomponer espiritualmente a Chile en el sentido de reencontrarlo cívicamente, sino que además tenemos que dialogar respecto de las reformas, porque aquí no sacamos nada solo escuchando a los propios, tenemos que escuchar a los que piensan distinto. Y yo en ese sentido espero ayudar respecto de eso, pero también hago un llamado a la oposición a tener una actitud constructiva. Yo quiero decirlo, he tenido diálogo con los presidentes de los partidos de oposición y no me he encontrado en ellos con una actitud beligerante, al revés. Quiero decirlo, me he encontrado con una actitud muy propositiva. Eso, Analía Uriarte, que es la ministra que está permanentemente relacionada con el poder legislativo, desde La Moneda, ha dicho que la oposición ha tenido un carácter y una actitud constructiva. ¿Usted comparte eso? Totalmente, yo también lo he dicho. Es decir, a ver, hay gente buena también en la derecha. Yo no soy de los que cree que todos son unos... No me gustan estas actitudes que demonizan al adversario. Yo no he estado en esa. En general, en mi vida parlamentaria no he estado en esa actitud. Tengo diferencias, claro, obvio que sí. Y hay ratos donde las defiendo con pasión, pero nunca le he faltado el respeto a nadie y creo que eso es clave. De hecho, yo nunca he sido llevado ni siquiera a la Comisión de Ética. Por eso que llama la atención estas 2 semanas tan agitadas, sí, a mí también, de Vlado Mirosevich, porque tiene una historia que la conocemos y no es el que está siempre en las camorras, vamos a decirlo bien en chileno. Entonces, uno dijera, viene otro diputado o diputada que permanentemente está en el roce, en la refriega, bueno, le pudieran haber puesto 5 amenazas de censura. ¿Por qué lo hacen con ustedes? No calza mucho. Eso es una buena pregunta hacérselo a aquellos que en la oposición han hecho esas amenazas, que no son todos, quiero decir. No es toda la oposición, no toda la oposición está en la actitud de boicotear y dinamitarlo todo. No es verdad, sería injusto decirlo, pero esa pregunta que usted acaba de decir, que es una muy buena pregunta, ¿por qué si yo he tenido una historia de diálogo, de respeto cívico, yo no le he faltado respeto nunca a nadie, ¿por qué entonces están algunos en una actitud tan de trinchera? Esa pregunta hay que hacérselo a ellos, ¿Pero porque qué respuesta tiene usted? creo que habla muy mal, verdaderamente habla muy mal de aquellos que están incitando ciertos incidentes en la sala. Y que obviamente también quiero decirlo, Matías, cuando yo hago la primera promesa de poner orden en la sala, obviamente que eso nos gusta a ese pequeño grupo. Porque debo decir que respecto de la mayoría me he sentido bastante apoyado. De hecho, yo de nuevo vuelvo a decirlo, aquellos cabecillas de la derecha más tradicional, ¿no es cierto?, de la derecha clásica, sin excepción, me han dicho que apoyan esta idea de poner orden en la sala y que hay que cambiar el reglamento. Yo la próxima semana vamos a hacer una propuesta a las jefaturas de bancada de cambiar el reglamento para que sean más duras las sanciones, que no sean simbólicas. A ver, ¿qué propone o qué va a proponer? O sea, mire, para los que andan a combos, a gritos, solo para poner un ejemplo. El diputado de la carrera golpeó en la cara a otro diputado. ¿Usted sabe que quedó sin sanción en la Comisión de Ética? ¿Eso es explicable en una democracia sana? ¿Por qué? Porque lamentablemente no existe en el reglamento un piso mínimo respecto de ciertas agresiones. Es decir, establece un techo, pero no un mínimo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Subir el techo, el mínimo, de tal manera de que
Si usted golpea a otro diputado, pase lo que pase, en la circunstancia que sea, no se la va a llevar gratis. Porque hay un mínimo. La Comisión de Ética no puede deliberar y dejar a la persona libre. No. Hay un mínimo de sanción. Ahora, respecto del techo, yo respecto de golpes físicos voy a proponer el 100% de la dieta parlamentaria como castigo. Es decir, si yo le pego a otro diputado, me parece que lo mínimo es que me sancionen con el 100% de la dieta. ¿Y suspensión de la actividad parlamentaria o incluso perder el asiento? Ya, eso es más difícil ¿en qué sentido? Porque eso choca directamente con el mandato popular que... O sea, el origen de que cada uno de nosotros esté y tenga un escaño en ese lugar es el pueblo, es un mandato popular. Yo iría en contra de la democracia liberal si es que dijera vamos a sacar a esa persona del escaño por un comportamiento que es disciplinario, porque está bien, la disciplina tiene que tener una sanción, la indisciplina, pero sacarlo del escaño más bien es muy difícil, porque está un mandato que es del pueblo. El único que puede revocar el mandato es quien lo dio, y quien lo dio es el pueblo, no yo. En este cambio que usted va a proponer, o su mesa va a proponer, ¿cuál es la sanción más alta para alguien que agarra combo o agrede a otro? A ver, nosotros queremos proponer el 100% de la dieta, pero esto puede ser acumulativo. ¿Por cuánto tiempo? No, por un mes, pero esto puede ser acumulativo. Usted me entenderá que 100% de la dieta para algunos diputados puede significar un castigo no tan grave, porque puede haber algunos que tengan patrimonio propio, Sí. o que No, para la el mayoría es resto grave. lo banque, lo ayude. Mira, la mayoría de los diputados en Chile no son personas que tengan un alto patrimonio. Por lo tanto, el 100% de la dieta, como a cualquier trabajador chileno, le costaría mucho, les dolería. Estoy seguro que les dolería. Ya. Hay otros que puede que no, que tengan una súper riqueza. Puede ser. No es la tónica, no es la mayoría. Ahora, de nuevo, nosotros vamos a proponer medidas que sean escalonadas también, en la medida que yo tenga una indisciplina permanente. Bueno, las sanciones van a tener que ser acumulativas en el tiempo. Vlado Mirosevich, hemos hablado mucho del clima en el cual están trabajando, están supuestamente dialogando y que se les hace difícil. Me gustaría saber cómo van a hacerlo para que en este clima que usted ha narrado se saquen adelante reformas tan profundas en un Parlamento que ya está bastante empatado. O sea, que se requiere un particular clima de entendimiento para sacar las reformas que su gobierno, que el gobierno está tratando, pensiones, tributarias, en fin, por poner algunas de ellas, seguridad. Bueno, respecto de pensiones y tributarias que son de mayoría simple, es decir, requieren 78 votos. Yo creo que hay que acercar posiciones y tener un diálogo muy franco con la oposición. Yo creo que a la oposición hay que escucharla. Eso no quiere decir conceder todos los puntos, naturalmente, pero creo que hay que escucharla. Y también hay que pedirles que ellos entiendan el momento. O sea, no es coherente, Matías, pedir el 250.000 pesos de la PGU inmediatamente, si es que en paralelo estamos votando en contra de la reforma de tributaria, que es para recaudar más. La pregunta es, ¿cómo podemos pedir algo que puede ser muy popular si es que cuando estamos haciendo una ley para recaudar más, la derecha en pleno en la Comisión de Hacienda, yo soy miembro de esa comisión, fui testigo, votó en contra de la idea de legislar? Es decir, eso no me parece coherente. Pero fuera de eso, creo que hay gente en la cual con la derecha se puede dialogar. ¿Cómo? Que son más moderados, que están en una actitud constructiva, que no quieren dinamitarlo todo. Y creo que con ellos se puede avanzar en un diálogo. Creo que es necesario por el bien del país, ¿no? ¿Cómo se va a llevar adelante el entendimiento político macro cuando estamos frente a un alza en el transporte público que el ministro ha dicho que es necesario hacerla? Y es evidente, hace 3, 4 años que no hay un alza y alguien tiene que pagar eso. Hay subsidios por $1.600 millones al año para el transporte público de Chile, mitad región metropolitana y el resto de las regiones. Así es. Y el presidente de la República ha llamado a comportarse como una coalición de gobierno. Yo lo leo como un llamado a la madurez política. ¿Cómo lo toman ustedes? Total, a ver, creo que ser gobierno significa una responsabilidad de Estado y tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad de Estado. Gobernar no es fácil, menos en este clima, en este momento histórico. ¿Y cómo se le dice a un votante suyo en Arica, por ejemplo, que hay que descongelar las tarifas del transporte público comprendiendo la situación que se está viviendo, por ejemplo, con inflación? Sí, a ver, en Arica la verdad es que las tarifas no están reguladas. Por lo tanto, no aplica para el caso de Arica. Sí aplica para la región metropolitana, sí, porque claro, en la región metropolitana hay finalmente un contrato entre el Estado y privados y ese contrato sí establece una regulación de tarifa. En el caso de la mayoría de las regiones en Chile,
Más bien lo que hay es simplemente oferta y los gremios establecen una tarifa sin intervención del Estado. Yo me refiero, ¿cómo se habla con un ciudadano que hay que decirle que hay que sincerar algunos precios? No particularmente, este caso es el transporte público, pero hay otros temas que hay que sincerar. Bueno, hay que hacerlo bien. Hay que hacer cosas, a ver, más en lo general, hay que hacer cosas a veces impopulares. Sí. Ya ese es el llamado, en el fondo, que siento yo que hace el presidente. Mira, no solo hay que hacer cosas impopulares, no hay que mentirle a la gente. Y eso creo que es mucho más importante. Es decir, uno tiene que contar la firme de la situación. Sería fácil levantar banderas de cosas que de repente no van a pasar, pero creo que estando en el gobierno, teniendo la responsabilidad de Estado que eso significa, hay que hablarle con la verdad a la gente. Yo espero de parte del presidente, porque lo conozco, que él se va a comportar de esa manera. Ahora, hay una oposición completa, perdón, el oficialismo, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que usted también los conoce, ¿se va a comportar de esa manera? ¿Confía? Bueno, yo aquí hago un llamado primero a la unidad de todas las fuerzas progresistas para que avancemos en nuestra agenda, pero la unidad requiere responsabilidad. Es decir, creo que aquí hay que acompañar los momentos difíciles también. Y yo espero que en esto se escuche al presidente. Hay una responsabilidad de Estado. Este es un gobierno que tiene responsabilidad fiscal. Este no ha sido un gobierno irresponsable económicamente. No hay ninguna medida de irresponsabilidad económica de este gobierno, ninguna. Es un gobierno que se comporta a la altura, es un gobierno que entiende el momento histórico que estamos viviendo difícil. Seguramente hubiese sido difícil gobernar a quien gobernara. No es un problema solo de un signo de amarillo, rojo o azules. Gobernar a quien gobernara este es un momento difícil y por lo tanto, digo, llamado a la responsabilidad que el gobierno lo ha tenido y esperemos que aquellos que estamos en el Congreso tengamos la misma estatura y nos comportemos a la altura. Si hay parlamentarios oficialistas que empujan mantener congeladas las tarifas del transporte público, que es un tema muy sensible en la población, ¿usted siente que traiciona a su gobierno? A ver, no lo pondría en esos términos. Creo que el ministro de Transporte lo ha dicho claramente. Aquí se va a estudiar una medida que se va a anunciar pronto, pero que va a ser una medida gradual, que no va a ser de un día para otro y que no va a golpear de manera significativa los bolsillos de los chilenos. En ese marco, entendiendo que hay un gobierno que tiene una realidad enfrente, que es una realidad económica difícil, pero que quiere hacerlo gradual y de manera inteligente para que esto no golpee a las familias chilenas, yo digo, los que estamos en el Congreso tenemos que entender y dialogar. Tiene que ser muy luego esto, porque el año ya tiene que ser pronto. Sí, el gobierno lo está estudiando y lo anunciará prontamente, pero yo digo a los parlamentarios, no vendamos ilusiones sobre lo que no podemos hacer. Seamos realistas en lo que podemos hacer, enfrentemos juntos como país. Mire, quiero decir lo siguiente, termino con esto. Hace un tiempo atrás, cuando estaba la crisis muy dura en Europa, me encontré con el primer ministro de Holanda, quien me dijo lo siguiente: en este país, cuando hay dificultades económicas, todos nos apretamos el cinturón y por lo tanto llegamos a un acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno para que no hayan despidos. Y entonces lo que hicieron fue congelar, incluso reducir los sueldos, para que en las empresas privadas también no se cortara por despedir, no se optara por despedir. Un acuerdo nacional entre las dirigencias sindicales, los empresarios y el gobierno. Entonces yo digo, cuando hay momentos difíciles, sobre todo en momentos difíciles, el país tiene que tener unidad nacional para avanzar. En eso estamos. Espero que escuchen el llamado, aunque sé que es difícil, hay algunos que están de repente demasiado apasionados con su idea y no son capaces de escuchar, pero confío en que en la oposición hay un sector mayoritario que es razonable y que quiere también que al país le vaya bien. Vlado Merozovic, presidente de la Cámara de Diputados, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, Matías.